Estimados estudiantes de cuarto año, continuando con nuestras clases virtuales de química, esta vez vamos a ver el capítulo de nomenclatura inorgánica. Para estudiar el capítulo de nomenclatura inorgánica, primero vamos a definir qué es una función química. Como ven, una función química es un conjunto de compuestos con propiedades químicas semejantes. Este comportamiento análogo se debe a que poseen el mismo grupo funcional. Veamos algunos ejemplos. En este cuadrito vamos a ver la función, el grupo funcional y algunos ejemplos. Veamos. Tenemos, por ejemplo, la función óxido, cuyo grupo funcional es el oxígeno con carga -2. Y como ejemplos tenemos ahí el óxido de calcio, el óxido de aluminio y el dióxido de azufre. Como pueden observar, los tres ejemplos contienen el mismo grupo funcional, ¿ya? Función peróxido, por ejemplo, el grupo funcional es oxígeno sub 2 con carga -2. Por ejemplo, tenemos el peróxido de hidrógeno, el peróxido de sodio, el peróxido de calcio, etc. Todos estos compuestos contienen el grupo funcional peróxido. Tenemos también, por ejemplo, los hidróxidos, que se caracterizan por presentar el grupo funcional oxidrilo. ¿Sí? Ejemplo, el hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, etc. ¿Ya? También tenemos, por ejemplo, los hidruros, que se caracterizan por tener el grupo funcional hidruro, en este caso hidrógeno con carga -1. Tenemos aquí el hidruro de litio, por ejemplo, el tetrahidruro doble de litio y aluminio. Tenemos el hidruro plúmbico, etcétera, etcétera. También tenemos, por ejemplo, el grupo funcional ácidos, que se caracteriza por poseer el catión hidrógeno. Tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, etc. Como ven entonces, cuando hablemos de grupo de función química, nos estamos refiriendo a un conjunto de compuestos que tienen, ¿sí?, la característica de presentar el mismo grupo funcional. ¿Listo? Entonces ya sabemos qué es una función química. En el punto 2 vamos a ver ciertos conceptos fundamentales que un estudiante debe conocer. Por ejemplo, definir qué es valencia. Como ven, valencia es la capacidad de combinación que posee el átomo de un elemento para formar un compuesto. Ahora, la valencia, ¿cómo lo determinamos? Miren, si tenemos nosotros un compuesto covalente, la valencia lo podemos determinar como el número de electrones aportados o recibidos al formar un enlace covalente. También se puede determinar hallando el número de enlaces que pueden formar un elemento con otros átomos. ¿Listo? Si el compuesto fuese iónico, estaríamos hablando del número de electrones ganados o perdidos. En conclusión, la valencia siempre es un número entero y no lleva signo. ¿Listo? Primer concepto fundamental. Segundo concepto fundamental, estado o número de oxidación. En cuanto al estado o número de oxidación, miren, como pueden ver ustedes, también va a depender del tipo de compuesto. Si el compuesto es covalente, estamos hablando de una carga relativa aparente que adquiere cada átomo cuando se rompen hipotéticamente sus enlaces. En este caso, cuando hablemos del estado de oxidación, tiene que ver bastante la electronegatividad de cada elemento que compone una sustancia. ¿Listo? Ahora, si el compuesto es iónico,
estamos hablando de una carga relativa real de cada ion cuando existe transferencia de electrones. En conclusión, el estado de oxidación puede ser un número entero o fraccionario y siempre llevará signo. ¿Listo? En este caso, entonces, para poder nosotros determinar los estados de oxidación de una determinada sustancia, valga la redundancia, debemos de aplicar ciertas reglas, que los llamamos reglas para asignar el estado de oxidación. Por ejemplo, nuestra primera regla, fíjate, si un elemento se encuentra en estado libre, es decir, sin combinarse, presenta estado de oxidación cero. ¿Cómo así, profesor? Veamos algunos ejemplos. Tenemos el sodio, el hidrógeno, el ozono, el fósforo blanco, etcétera, etcétera. Como ven, estas especies están libres, sin combinarse con otras sustancias. En consecuencia, el estado de oxidación que le vamos a asignar a cada uno es cero. ¿Listo? Ahora vamos a ver en un compuesto. Sabemos muy bien, al comenzar nuestra clase, había hablado de funciones, función química, ¿recuerdan? Óxidos, peróxidos, hidróxidos, etcétera, etcétera. Fíjate, sabemos muy bien que en un compuesto los elementos más comunes son, por ejemplo, el oxígeno. Entonces, analizando el átomo de oxígeno, sabemos que puede tener hasta 4 estados de oxidación. Veamos. Tiene estado de oxidación -2 en la mayoría de compuestos. Estado de oxidación -1 en peróxidos. Estado de oxidación -1,5 en superóxidos. Estados de oxidación o estado de oxidación +2 en el fluoruro de oxígeno. ¿Y cuál es el fluoruro de oxígeno? Aquí tienen la fórmula. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta el estado de oxidación del oxígeno cuando tengamos un compuesto. Y no solamente el átomo de oxígeno, sino también tenemos el átomo de hidrógeno. Mira. En cuanto al átomo de hidrógeno, presenta estado de oxidación +1 en la mayoría de compuestos también, o puede presentar estado de oxidación -1 en hidruros metálicos. ¿Y qué es un hidruro metálico? Lo veremos más adelante, pero te adelanto que un hidruro metálico es un compuesto que contiene hidrógeno y un metal. ¿Listo? Compuestos binarios en todo caso. Pero también sabemos que en la mayoría de compuestos podemos tener un elemento del grupo 1A, un metal del grupo 1A, por supuesto, cuyo estado de oxidación siempre va a ser +1. Ojo, cuando forma parte de un compuesto. Tenemos también un elemento del grupo 2A, cuyo estado de oxidación es +2. ¿Listo? Entonces, la segunda regla. Bien, nuestra tercera regla, observen, cuando tenemos un compuesto neutro, ¿sí? Compuesto neutro. Ya no un elemento, sino un compuesto neutro. Cuando hablo de un compuesto neutro es la agrupación, la unión de átomos de elementos diferentes. ¿Qué se cumple? La suma de cargas de cada elemento se iguala a 0. ¿Cómo así, profesor? Te explico con un ejemplo. Tengo aquí esta sustancia que corresponde al ácido perclórico. Para determinar el estado de oxidación del cloro, ¿sí? Hay que utilizar nuestra regla 2, ¿sí? Pero para ello aplicamos esta técnica. Miren, separamos cada átomo, ¿sí? Hay que separar cada átomo mediante líneas verticales. Observen, mira. Puedes comenzar por el hidrógeno o por el oxígeno. En este caso, yo estoy comenzando por el oxígeno. Le asigno -2 al oxígeno. ¿Qué más? Al hidrógeno le asigno +1. ¿Sí? ¿Y por qué, profesor, le asigna -2 y +1 a los elementos? Por la regla 2. ¿Se acuerdan? Es más, aquí tengo el hidrógeno. -1 dice en hidruros, perdón, +1 en la mayoría de compuestos. ¿Te das cuenta? ¿Listo? Y al cloro le asignamos una X. ¿Qué hago? Calculo la carga de cada átomo. Mira, para el hidrógeno +1, para el cloro X y para el oxígeno -8. ¿Qué hago con estas cargas? Aplico la regla número 3. Sumo las cargas y lo igualo a 0. De manera que X es igual a +7. Miren, importante la regla. ¿Te das cuenta?
Entonces, cuando quieras calcular el estado de oxidación en un compuesto neutro, hay que aplicar la regla número 3. Regla número 4, ¿qué dice? En un ion. Miren, alumnos, ¿qué tiene que ver en un ion? Fíjate, mira lo que se cumple, ¿eh? La suma de cargas de cada elemento es igual a la carga del ion. ¿Cómo así, profesor? Vamos con un ejemplo. Ahí tengo, miren, alumnos, el tetraclorato, ¿ya? El tetraclorato. ¿Qué hago? Simplemente lo que vamos a hacer primero es que cuando tengas un ion, tratemos de separar la carga de la especie, a través, obviamente, haciendo uso de un paréntesis. ¿Listo? Repito, separamos la carga de la especie a través de paréntesis y luego dividimos los átomos. Miren, y asignamos al oxígeno, por ejemplo, menos 2. ¿Sí? Ya hemos dicho que es el estado de oxidación en la mayoría de compuestos. Y al cloro le asignamos una X. Calculamos las cargas, por ejemplo, aquí tenemos menos 14, 7 por menos 2 y 4 por X, 4X. ¿Qué hago, profesor? Con estas cargas lo sumamos y lo igualamos a 0. Perdón, a la carga del ion. Ya aquí dice, ¿no? Carga del ion. Suma las cargas y lo igualas a la carga del ion. Calculando X obviamente te va a dar más 3. Miren, interesante. Entonces, cuando quieras determinar el estado de oxidación de un compuesto neutro o de un ion, hay que aplicar la regla 3 o 4 respectivamente. ¿Ya? Importante estas reglas porque me va a permitir más adelante nombrar un compuesto químico. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Estados de oxidación. Es importante, como pueden ver ustedes, aparte de calcular los estados de oxidación dentro de un compuesto, es necesario que también el alumno conozca los estados de oxidación. Y lo he agrupado, ¿sí?, en metales, en no metales y en elementos anfóteros. Por ejemplo, acá tenemos los metales. ¿Qué tiene que hacer el estudiante? Obviamente tiene que aprender estos estados de oxidación. ¿Ya? Tiene que aprenderlo, tiene que estudiarlo, tiene que repasarlo, ¿sí? Entonces es fácil. Por ejemplo, un elemento de grupo 1A, su estado de oxidación es más 1, incluido la plata. Un elemento de grupo 2A, su estado de oxidación más 2, incluido el zinc y el cadmio. Más 3 tenemos al aluminio, el galio, el indio, el escandio y el antánome. En el caso del cobre, del mercurio, ¿sí?, su estado de oxidación es más 2, más 1 y más 2. ¿Listo? En el caso del oro y el talio, más 1 más 3, el grupo feconi, más 2 más 3, el estaño, el plomo, el paladio, el platino, el circonio, el polonio, más 2 más 4, y el cerio, más 3 más 4. Como pueden observar, jóvenes, los metales solamente tienen estado de oxidación positivos. ¿Ya? Vamos ahora a los no metales. En el caso de los no metales, miren, pueden observar ustedes que todos, ¿sí?, tienen estado de oxidación positivos y negativos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el hidrógeno, ya lo hemos visto en la regla, ¿te acuerdas? Tiene más 1 y menos 1. El boro, más 3 menos 3. El carbono, el silicio, más 2 más menos 4. ¿Sí? El germano, menos 4. El plomo, más 1 más menos 3 más 5. El fósforo, perdón, disculpen, ¿sí? El arsénico, el antimonio, más menos 3 más 5, el azufre, el selenio, el teluro, más menos 2 más 4 más 6, el cloro, bromo, yodo, astato, más menos 1, más 3 más 5 más 7, el oxígeno menos 2 y el flúor menos 1. Profesor, ¿y por qué los elementos no metálicos tienen estados de oxidación negativos y positivos? Muy sencillo, los negativos lo van a utilizar cuando un no metal forma hidruros, ¿ya? Los estados de oxidación negativos. Y los estados de oxidación positivos, los no metales lo van a utilizar cuando se combinen con el oxígeno. Entonces, claro, la explicación. Los estados de oxidación negativos cuando el no metal se combina con el hidrógeno. Y positivos cuando el no metal se combine con el oxígeno. ¿Y alumnos? Muy bien, también tenemos elementos anfóteros. ¿Qué significa un elemento anfótero?
Miren, los elementos anfóteros se denominan así porque tienen estado de oxidación metálico o tienen estado de oxidación no metálico. Se comportan como metal o como no metal, ¿ya? ¿Cuáles son? El bismuto, el cromo, el vanadio, el iridio, el molibdeno. Ojo, el nitrógeno no es anfótero. Cuidado que te vayas a confundir, ¿ya? Solo que lo agrupamos aquí por cuanto forma, como ves aquí, óxidos neutros y forma óxidos ácidos o anhídridos. ¿Ya, chicos? Hay que aprender entonces los tres cuadros de los estados de oxidación, ¿ya? Entonces, cuando veas por ahí un compuesto donde tenga al elemento cromo, por ejemplo, hay que previamente determinar su estado de oxidación y así poder clasificar si es metálico o no metálico. ¿Listo? Muy bien. Sistemas de nomenclatura. Sabemos que en este capítulo de nomenclatura inorgánica, una de las partes fundamentales, uno de los aprendizajes esperados en este capítulo es que el estudiante, al finalizar cada sesión, debe aprender a nombrar un compuesto. Y para ello, básicamente utilizamos tres tipos de nomenclatura, pero vamos a incluir uno más que lo voy a explicar luego, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la IUPAC. En el caso de la IUPAC utilizamos prefijos numéricos, seguido la función química, seguido de prefijos numéricos, seguido del nombre del elemento, metal o no metal. En el caso de los prefijos numéricos podemos utilizar mono, di, tri, tetra, etc. ¿Listo? Penta, hexa, etcétera, etcétera. Tenemos otro sistema de nomenclatura, STOP, donde vamos a utilizar la función química, el nombre del elemento y entre paréntesis el estado de oxidación en números romanos, ¿ya? También tenemos la nomenclatura tradicional, clásica, donde la función química, utilizamos la función química seguido del nombre del elemento, terminado en oso o en ico. Profesor, ¿y cómo sé que va a terminar en oso o en ico? Eso va a depender del correcto uso del siguiente cuadro que te voy a explicar. Mire, en el siguiente cuadro tenemos prefijo, sufijo, ¿ya? El uso de prefijo, sufijo según el estado o números de estado de oxidación del elemento. Hay elementos que tienen un estado de oxidación, hay elementos con 2 estados de oxidación, hay elementos con 3 y hasta con 4. Fíjate, ¿cuáles son los prefijos o sufijos que vamos a utilizar? Acá tenemos hiposo, oso, ico y perico. Miren, ¿eh? ¿Qué sucede si un elemento tiene un solo estado de oxidación? Utilizamos el sufijo ico. Por ejemplo, el sodio, sódico. ¿Listo? En el siguiente, miren, tenemos el con 2 estados de oxidación, oso, ico, ¿sí? Oso para el menor, ico para el mayor. Si tenemos 3 estados de oxidación, hipo-oso, oso, ico, ¿sí? En el orden, ¿no? De menor a mayor. Y si tenemos 4 estados de oxidación, simplemente utilizamos los 4 tipos de nombres. En este caso, chicos, es fácil. Si tú tienes por ahí el nombre de un elemento con per-ico, no lo dudes, su estado de oxidación siempre va a ser más 7, ¿ya? Grábalo bien. Un elemento, un nombre con el per-ico, ese elemento tendrá estado de oxidación más 7. O a la inversa, si tú tienes un elemento donde esté utilizando el estado de oxidación más 7, entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilizamos el per-ico. ¿Y alumnos? Entonces ahí tenemos los sistemas de nomenclatura, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver la siguiente. Miren, alumnos, el siguiente, ¿qué te digo? Nomenclatura, sistema de nomenclatura. Tenemos el grado de oxidación. Este sistema del grado de oxidación vamos a utilizar la relación entre átomos de oxígeno y átomos del elemento en un compuesto. ¿Listo? Para ello tenemos la siguiente relación. Si el grado de oxidación del compuesto es un medio, tú vas a utilizar el prefijo emi sub
o proto. Por ejemplo, el agua. A ver, mentalízate en el agua. ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene el agua? 1. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene el agua? 2. Entonces tienes un medio. Por esa razón es que al agua también se le llama protóxido de hidrógeno, hemióxido o subóxido. ¿Qué sucede si el grado de oxidación es 2? Miren chicos, ¿qué significa? Que hay 2 átomos de oxígeno y un átomo de elemento, el CO2 por ejemplo. ¿Qué hago? Utilizo el término bióxido, ¿sí? Que en la nomenclatura IUPAC se utiliza el término di, ¿ya? Si el grado es de oxidación, si la nomenclatura es por el grado de oxidación, perdón, utilizas bi. 3 medios. Mire, utilizo el prefijo sesqui. 4 tercios, el prefijo minio. ¿Ya chicos? Entonces, ahí están los 4 posibles estados de sistemas de nomenclatura. Entonces, no hay que olvidar, ¿sí? De los cuales, como te dije, los 3 primeros son los más importantes. ¿Ya? Muy bien. Algo importante que el estudiante también debe saber. Ojo, miren, es escribir correctamente una fórmula. Las fórmulas no se escriben al azar. Las fórmulas no se escriben como cualquier escritura, como cualquier representación. Hay un orden, chicos. Por ejemplo, miren, jóvenes. Si el compuesto es iónico, sabemos, ¿no es cierto? Ya hemos llevado previamente el capítulo de enlace químico. Si el compuesto es iónico, miren, primero se escribe el catión y luego el anión. ¿Ya? Cuando es iónico, si me dice primero el catión, se sobreentiende que se trata del metal y luego la parte no metálica. En general, en todo compuesto binario, ¿qué significa binario? 2 elementos. Se escribe primero el elemento de menor electronegatividad y luego el de mayor electronegatividad. ¿Y alumnos? Entonces, esta es la primera parte de nomenclatura inorgánica. Espero en la hora de clase explicarles a través de ejemplos los diversos tipos, por ejemplo, de nomenclatura, ¿sí? Calcular los estados de oxidación, etcétera, etcétera. Muy bien, chicos. Espero que hayan prestado mucha atención y nos veremos en clase. Muchas gracias. Cuídense.